Vamos a ver, primero vemos lo del tema de hoy y después al final de la clase hablamos un poquito del examen que, bueno, teóricamente hasta el domingo hubo tiempo para presentarlo, ¿sí? Hoy vamos a ver colas simples y la clase que viene vamos a ver QoS y con eso vamos a terminar esta primera parte del curso y después, bueno, vamos a retomar más adelante. Hoy el tema de control de ancho de banda está dividido en dos. La parte de colas simples, que es lo que vemos hoy, y la parte de QoS, que es calidad de servicio, que lo vemos la semana que viene, ¿sí? Bueno, voy a empezar a compartir la pantalla. Y voy a apagar la cámara para que no les tape el video después que grabamos, ¿sí? Bueno, fíjense, hoy lo que vamos a ver, como les decía, es simple queues, ¿sí? Voy a acá checarlo un poquitito. Y subir un poquito. No quería que les tape acá. Bueno. Fíjense, ¿qué es simple queues? Si ustedes se fijan, nosotros en el diagrama de flujo que nosotros hemos empezado a armar cuando vimos el firewall, ¿se acuerdan que nosotros vimos el connection tracking, después vimos la sección de mang, la sección de NAT y la sección de filter? Y según la cadena que nosotros tengamos, dónde se van aplicando, o sea, cuáles son las secciones que primero va encontrando el paquete hasta llegar a ya sea los procesos locales o a las interfaces de salida o de entrada, o de salida, mejor dicho. Por donde entran es por alguna interfaz. Bueno, si ustedes se fijan, justo antes de los procesos locales se aplica la configuración de simple queues, ¿sí? Para lo que es el tráfico de entrada. Y justo después, justo antes de salir por la interfaz, después de que se ha aplicado todo lo que es la parte de Mangle, filter y de NAT, se aplica la configuración de simple queues. ¿Qué es simple queues? Simple queues es la forma más simple que nosotros tenemos de controlar el ancho de banda. Nosotros podemos controlar el ancho de banda de bajada, podemos controlar el ancho de banda de subida, o los dos al mismo tiempo, ¿sí? Ya van a ver en la bibliografía que yo les voy a habilitar para la clase que viene, lo que tenemos nosotros que tenemos colas, ¿sí? Nosotros acá denominamos a Q, la traducción es cola, y nosotros lo que vamos a hacer es, tenemos una cola que se llama global, ¿sí? Y tenemos una cola para lo que es el tráfico de entrada que se llama global in, una cola para el tráfico de salida que se llama global out, y después la global total, que es la cola que contempla a todas las colas, ¿sí? Nosotros vamos a ir trabajando precisamente sobre esas colas para hacer el control de ancho de banda. Un punto muy importante que ustedes tienen que entender es que las reglas son secuenciales, por lo que el orden en el que las configuramos es muy importante. ¿Qué quiere decir que las reglas sean secuenciales? Que nosotros tenemos las diferentes colas configuradas, cuando se producen match en alguna, por ejemplo en la primera, no va a pasar a las próximas. De esa manera se va a aplicar el ancho de banda en la primera cola. Entonces es muy importante, por ejemplo, que si nosotros queremos limitar un host determinado y tenemos una regla también para limitar toda una red, primero esté la regla que limita el host y no la que limita toda la red, porque si no, no va a llegar nunca a la regla que limita el host, ¿sí? Ahí lo vamos a ver un poquito más adelante, se va a entender bien. Y fíjense, la configuración se encuentra en el menú Queue, solapa simple queue. Entonces, si entramos a un router, en este caso no lo vamos a trabajar sobre el CHR, sino sobre un router, un router OR. ¿Por qué no vamos a trabajar sobre el Cloud Hosting Router? Porque tenemos la limitación de ancho de banda a 1 megabit por interfaz, entonces no podríamos hacer las pruebas de ancho de banda, ¿sí? En este caso, fíjense, vamos a trabajar sobre un router. Tenemos el que usamos siempre, ¿no? Es el 951 UI2HND, y ahí vamos a hacer la configuración. Como les decía, fíjense acá en el menú de queues, es donde se van a aplicar las configuraciones. Si nosotros abrimos, tenemos varias pestañas. Nosotros en particular, hoy nos vamos a centrar en la que dice Simple Queues, ¿sí? Y después vamos a ver algo de Queue Types. La clase que viene, vamos a hacer Queue Tree, que es lo que hacemos en la configuración de QoS, ¿sí? Fíjense, primer parámetro que vamos a ver, parámetro target. Target indica en qué interfaz o a qué IP será aplicada la regla de limitación. Target puede ser una dirección IP, una red IP o una interfase, ¿sí? Es muy importante que entiendan esto, que nosotros podemos limitar
un solo host, ¿sí? Nosotros podemos limitar. A ver si puedo escribir acá. Un host, podemos militar una red o podemos directamente una interfase, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cómo sería la limitación para una sola IP? Nosotros le ponemos un nombre a la cola, ¿sí? Vamos acá al menú de Simple Queues, apretamos en más, ¿sí? Y se va a abrir acá una ventana para la configuración. Le vamos a poner un nombre a la cola, vamos a elegir el target, que en este caso va a ser un IP. Si nosotros no le hacemos ninguna configuración barra en X, va a ser barra 32, recuerden, por lo cual en este caso es directamente una sola IP, y ahí vamos a hacer la limitación de ancho de banda. Y fíjense que dice Target Upload y Target Download, ¿sí? Le voy a hacer un zoom acá. Fíjese, Target Upload y Target Download. Como está la palabra Target, quiere decir que esto está visto desde el lado desde el punto de vista precisamente del Target, que es el parámetro que nosotros configuramos acá. Entonces, nosotros acá vamos a configurar la bajada y acá vamos a configurar la subida. Y una cosa muy importante que tienen que tener en cuenta es que fíjense que la unidad de configuración es en bits por segundo, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea en bits por segundo? Que nosotros acá tenemos que poner la unidad. Si nosotros ponemos un número 5 acá, va a ser 5 bits por segundo. Prácticamente estamos cortando la navegación, el acceso a ese objetivo que nosotros estamos configurando. Entonces, acá tendremos que configurar la unidad que nosotros queramos limitar. K, mega, giga, etcétera, ¿sí? Tengan en cuenta que la unidad que trabaja acá es en bits por segundo. Entonces, es muy importante que nosotros pongamos sí o sí o el número completo de bits, que sería un número grande si por ejemplo hablamos de megas, o poner la unidad de transferencia que nosotros querramos hacer, en la cual queramos hacer la limitación. ¿Está claro eso? Y fíjense cómo sería la limitación por una red. En este caso es exactamente lo mismo, pero acá sí le ponemos el barra y le ponemos la máscara de subred de la red. Por ejemplo, que en este caso es una barra 24, ¿sí? Podría ser una barra 16, una barra 22, etcétera, etcétera. Y acá, fíjense, para esta red, que es la 192.168.10.0/24, estamos dándole 4 megas de subida, porque fíjense que dice upload, y 10 megas de bajada, ¿sí? Esa es la limitación que estamos haciendo para esa red en este ejemplo. Bueno, esto es como si hiciésemos la configuración por consola de comando. Y fíjense cómo se ven el listado de queues una vez que nosotros hacemos la configuración de las diferentes reglas. Y como les dije, el orden es secuencial. Fíjense, acá en el ejemplo tenemos una regla para alumno 1, una regla para alumno 2, etcétera, etcétera. Y así tenemos 11 diferentes reglas, perdón, 12 reglas para los diferentes alumnos que en este caso tienen un ancho de banda de subida de 512K y un ancho de banda de bajada de 1 mega cada uno, ¿sí? Y fíjense, el target es la IP de cada PC o host que nosotros hemos configurado y se ha llamado alumno 1, etcétera, ¿sí? Ahora, yo les hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si yo ponía, por ejemplo, acá en vez de 2, ponía 101, ¿sí? Igual que la de arriba. Y acá ponía 1 mega y acá ponía 2 megas. ¿Cuál va a ser el ancho de subida que va a tener el target 203.0.113.101? Acuérdense que acá yo le estoy diciendo, va a ser la misma IP, acá en la regla 0 y en la regla 1. ¿Cuál es el ancho de banda de subida cuando tenemos esas dos reglas configuradas? Para el mismo target. Para el mismo target. ¿Cómo? La de la primera ¿Cuál, regla, cuál es? la 0. Perfecto. Decime cuál es el ancho de banda, para que no haya duda. 512 de subida y 1 512K mega. de bajada y 1 mega de bajada. ¿Entienden por qué va a ser eso? Porque dijimos que la aplicación es secuenciales. Va a venir acá un paquete que tiene como dirección IP o, la 200.0.113.101, ya sea como fuente o como destino, según sea de subida o de bajada, ¿sí? Y va a decir, acá yo macheo, ¿sí? Y el ancho de banda que voy a aplicar va a ser este.
a esta regla no va a llegar nunca, ¿sí? No va a llegar nunca, porque siempre va a machear acá la primera. Entonces, por eso es muy importante lo que yo les decía, que el orden es muy importante, ¿sí? No, les hago un ejemplo más. Por ejemplo, si hubiésemos acá tenido el 1/24, perdón, 0/24, o sea, toda la red, ¿sí? Toda la red esta, ninguna de estas reglas tenía sentido, ¿sí? Todas estas reglas no tenían sentido porque todas iban a matchar acá, ¿entienden? Entonces, para toda la red la limitación iba a ser 512K de subida y 1 mega de bajada, ¿sí? Entonces tengan en cuenta lo que les digo del orden. Bueno, y acá hay otro parámetro, fíjense, que dice DST, que es de Destination, que es el parámetro destino, que puede ser también una dirección IP, puede ser una red o puede ser una interfaz, igual que el parámetro target. Pero en este caso es no el que el objetivo que vamos a limitar, sino es hacia dónde va dirigido el tráfico, ¿sí? Nosotros lo podemos usar para restringir la velocidad de algunos clientes a ciertos destinos o de todos los clientes a ciertos destinos. Entonces, ¿cómo sería el caso? Fíjense esta limitación. Hay una limitación para toda una red, que es la 192.168.99.0/24. Pero la limitación esa, fíjense que es de 1 mega de 1 mega de subida, ¿sí? Y 1 mega de subida y 10 mega de bajada. Pero esa limitación solo corre si es que... disculpen. Quiero ver si puedo hacer el zoom. ¿Ustedes ven con zoom ahí o no? No. No, no ven con zoom. Yo lo veo con zoom, pero no sé por qué no les hace el zoom. Bueno, no importa, lo voy a hacer entonces así. Fíjense, yo les decía, nosotros teníamos la red 192.168.99.0/24, ¿sí? Pero la limitación esta de ancho de banda solamente va a ser para los paquetes que van destinados, o sea, cuyo destino es este, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nosotros si tenemos nuestro paquete, nuestra cabecera IP, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros en nuestra cabecera IP tenemos nuestra dirección IP source y nuestra dirección IP destino? Si la dirección IP source es algún host de la red 192.168.99.0 y la IP destino es esa, ¿sí? La 162.255.119.69, ahí va a aplicar la limitación. Ahora, si el destino es otro, no va a aplicar la limitación, no va a tener la limitación, porque solamente la limitación va a ser ese destino. ¿Se entiende? Por más que el host sea de esta red, solamente la limitación va a ser cuando el paquete esté dirigido a ese destino. ¿Está claro? Sí, sí. Perfecto. Bueno, esto es un ejemplo de consola de comando, como haríamos. También fíjense que podríamos, en vez de poner una IP, podríamos poner una interfaz. Entonces, todo lo que ahí estamos haciendo una limitación de 3 megas de subida y 30 megas de bajada para toda la red 192.168.10.0/24 cuando la interfaz de destino sea la WAN, ¿sí? Ahora, si hay otra interfaz que no es la WAN, no va a tener esa limitación. Solamente para la interfaz de destino. Y fíjense, en Winbox, o también esto es un Webfig, las colas van a cambiar de color de acuerdo al ancho de banda usado del max limit configurado. ¿Qué quiere decir? Si la cola está en verde, quiere decir que el ancho de banda utilizado es entre el 0 y el 50%. Esto es de pregunta de examen, ¿sí? Amarillo, entre el 51 y el 71 y 75% del ancho de banda, y en rojo, 76 y 100% del ancho de banda usado. Entonces la cola va a ir cambiando de color. ¿Qué quiere decir? ¿Usado con respecto a qué? Al parámetro max limit que nosotros configuramos, ¿sí? Entonces, fíjense, acá, al max limit. Entonces yo les voy a dar un ejemplo. Yo voy a ver, por ejemplo, la IP que tengo en esta PC. Fíjense, que es la 10.253. Yo tengo en este PC, ¿sí? Entonces yo voy acá a poner una limitación, 192.168.10.253. ¿Hace falta que ponga el barro 32 o no? No. No hace falta que ponga el barro 32. Es más, cuando yo lo pongo,
le doy a aplicar y lo borro, ¿sí? Y fíjense, yo acá le voy a llamar a esta cola, le voy a decir PC clase, y voy a darle una limitación de 10 megas de ancho de banda, ¿sí? Fíjense, yo acá tengo un menú desplegable donde puedo elegir ciertas velocidades precargadas, si no podría haberle escrito, por ejemplo, 11M. Recuerden que esto es bit por segundo, sí o sí poner la unidad de la limitación que ustedes quieren poner, ¿no? Como dije, vamos a poner 10 megas, ¿sí? Y fíjense, acá está lo que les decía del código de colores, ¿sí? Fíjense, está en verde, ¿por qué? Si yo acá voy a Show Columns y pongo Download, acá me dice lo que está transfiriendo en este momento, lo que está bajando. Yo solamente voy a limitar la bajada porque la subida es la que estoy usando para dar la clase para no entorpecer el tema de la clase, ¿sí? Fíjense, está usando 23,1 kbps, 17,8 kbps, etcétera, etcétera. Obviamente, eso no llega al 50% del ancho de banda de 10 megas. Entonces, se va a mantener en verde. Ahora fíjense, yo voy a empezar a transferir. En realidad voy a poner un video 4K en YouTube, que me va a llevar, me va a usar mucho ancho de banda. Lo voy a forzar a que vaya a 4K. Y fíjense cómo empieza a subir el ancho de banda acá, y fíjense cómo cambia el color de la cola, ¿sí? Dijimos que de 10 megas, y fíjense cómo está en rojo, porque está usando más del 76% del ancho de banda, y está usando todo el ancho de banda. Fíjense cómo está limitando a 10 megas, ¿sí? Cómo funciona que está limitando a 10 megas, ¿sí? ¿Lo ven a eso? Fíjense que funciona bien eso, está limitando a 10 megas. Yo acá le voy a cambiar a 15 megas. Y fíjense que ahora va a subir eso, ¿sí? Fíjense cómo sube a 15 megas. Empieza a limitar en 15 megas. Bueno, ahí le voy a parar el video para que baje el tráfico. Pero si ustedes se fijan, yo de una forma muy simple, yo limité el control, limité el ancho de banda de este host, ¿sí? Si ustedes se fijan, es algo muy simple la configuración. Bueno, fíjense, yo tengo otra PC conectada. Voy a ver qué IP tiene. DHCP Server, que es la 239, ¿sí? Yo voy a hacer una limitación también de ancho de banda para la 239. Le voy a poner PC pruebas. Y voy a poner también un límite de 10 megas, ¿sí? Voy a empezar a transferir en las dos un video 4K para que me suba el ancho de banda. Yo quiero que me vaya, que me empiece a limitar. Fíjense, acá yo ya tengo la PC de clase en 10 megas. Y, a ver, la otra debería irme a 10 megas también. Fíjense, las tengo las dos, la limitación en 10 megas, ¿sí? Fíjense el uso del CPU. Fíjense acá arriba cómo está, cómo el uso del CPU subió. Y es más, vamos a ir a Tools Profile y vamos a ver en qué se está usando el CPU. Fíjense que la parte de queuing es la que más está usando procesador, ¿sí? Fíjense, el proceso que más está usando procesador es la parte de queuing, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso para ustedes? Que el proceso de colas simples es algo que no usa mucho procesador, o que sí usa procesador. Y parece que usa bastante el procesador. Bien, sí, la pregunta era medio, o sea, ustedes dicen, bueno, pero me decís que está subiendo el procesador y me estás preguntando. Bueno, en realidad, la pregunta es capciosa, en realidad, porque si bien usa mucho procesador, va a depender, o sea, tiene un asterisco. Sí usa mucho procesador, pero tiene un asterisco. Primero, va a depender de la cantidad de clientes, ¿sí? Y va a depender de la cantidad de tráfico que esté cursando cada cliente, cada target, ¿sí? ¿A qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? Fíjense, yo voy a hacerles un ejemplito acá.
Nosotros tenemos nuestro router, a ver si me anda... Nosotros tenemos nuestro router, ¿sí? Y tenemos tendremos un switch acá, switch, ¿sí? Y tendremos todos los hosts conectados, ¿sí? Acá tendremos todos los hosts conectados, etc. Ahora, esto vamos a hacer de cuenta que esto es un ambiente que es una empresa. Tenemos acá, por ejemplo, 200 hosts. Bueno, si nosotros tenemos que limitar el ancho de banda, ya vamos a ver que en una empresa en 200 hosts, con simple queues no es la mejor forma de hacer la limitación, vamos a aprender otra forma. Pero por ahora, que es lo que conocemos, vamos a decir, vamos a usar simple queues. Bueno, en ese caso nosotros tendríamos que hacer, por ejemplo, vamos a hacer cuenta que queremos limitar todos los hosts, tendríamos que hacer 200 reglas, ¿sí? 200 reglas de simple queues, ¿sí? Y ahí ustedes van a tener que atender en base, y vamos a hacer de cuenta que nosotros tenemos 100 megas simétricos. ¿Sí? Tenemos 100 megas simétricos. Bueno, ahí ustedes tendrán que atender en base a la configuración que ustedes hicieron de simple queues, el uso del CPU para todas esas reglas. Y va a depender no solo de los 200 hosts, sino también de la cantidad, o sea, de la cantidad de tráfico, ¿sí? ¿Por qué va a depender de la cantidad de tráfico? Porque yo, si tengo 200 reglas, ¿sí? El paquete va a entrar a cada simple queues, ¿sí? Y va a decir, macheo no, paso a la próxima, macheo no, paso a la próxima, macheo no. Y así va a llegar a las, por ejemplo, 199 y recién va a machear. Entonces el paquete antes se comparó con 198 reglas, recién machea en la 199 y eso incrementa el uso del CPU, de memoria, etcétera, ¿sí? No quiere decir que esto van a tener trabajando el host al 100%, el CPU al 100%, no. Pero esto es una cosa que tienen que atender. Ahora, completamente, este esquema cambia mucho en un ISP, ¿sí? Nosotros tenemos un ISP, tenemos nuestra conexión a Internet, a quien le compramos Internet, tenemos nuestro router y tenemos nuestros clientes, ¿sí? Que la mayoría se van a conectar, por ejemplo, por PPOE, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver más adelante. Pero sí es importante esto que entiendan. Nosotros, por ejemplo, si tenemos, vamos a hacer de cuenta que tenemos 1000 clientes, ¿sí? 1000 clientes. Bueno, ¿qué pasa? Ya acá nosotros vamos a atender los clientes, sino si le configuramos un simple queue por cada cliente, ya no son 200 reglas, ya son 1000, ¿sí? Y además, dependiendo del tráfico que tengan los clientes, ya el uso del procesador acá sí ya va a empezar a ser bastante y cercano al 100%, ¿sí? Y acá sí ya el router capaz que no pueda atender todas las, o sea, todo el tráfico que llega. Entonces, muchas veces en los ISP, la limitación se hace en el borde. ¿Qué quiere decir en el borde? En el borde, por ejemplo, si nosotros tenemos un ISP que tendrá una OLT, por ejemplo, para lo que es fibra, donde se van conectando los diferentes clientes, ¿sí? Para lo que sería FTTH, bueno, la limitación se suele hacer en esos switches de borde y no en el router, para sacarle procesador. Les digo porque muchas veces, en realidad esto es un comentario, no es una cosa que es mandatorio que lo sepan, pero sí muchas veces si ustedes van en un entorno ISP, perdón, van a ver que la limitación no está hecha en router y te van a decir, pero ¿por qué no la hacen? Y muchas veces para sacarle procesador al router, la hacen directamente en los switches de borde, ¿sí? De todas maneras, como les dije, esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos PPPoE, cómo haríamos la limitación en el router, y si no, bueno, cada uno, dependiendo del switch de borde que ustedes usen, usarán la limitación. O si no, muchos también usan otro router aparte para hacer la limitación, ¿sí? Ténganlo en cuenta, les digo, porque a veces, si bien
se puede hacer la limitación en el router, a veces no es la mejor opción dependiendo de la cantidad de hosts o el tráfico que tenga, ¿sí? Era un comentario que les quería hacer para que lo tengan en cuenta. Bueno, ¿quedó claro? Sí. Bueno, perfecto. Me quedé sin agua, ya voy a ir a buscar uno en un ratito. Bueno, y hay una herramienta que se usa mucho para cuando nosotros queremos hacer un control de ancho de banda que se llama la herramienta Torch. Yo se las comenté cuando nosotros vimos Tools, pero fíjense, yo voy acá a mi parte de interfaces, si ustedes se fijan, mi interfaz WAN es la Eder 1, ¿sí? Yo le voy a poner WAN acá para hacerla más descriptiva. Y yo voy a empezar a traficar en mis PCs, en las dos PCs yo voy a empezar a traficar, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá, en mi interfaz WAN, yo tengo un... a ver, disculpen que hay uno que no empezó acá. Fíjense, que yo tengo 21 megas, 20 megas de ancho de banda utilizado. Hagamos de cuenta que yo estoy en una empresa y yo tengo 20 megas contratados y están usando todo el ancho de banda. Entonces yo quiero saber quién está usando tanto ancho de banda para yo precisamente hacerle una limitación. Entonces yo voy a Tools, voy a Torch, ¿sí? Elijo acá la interfaz para yo conocer el host. Si tengo que conocer un host de la red local, ¿cuál interfaz debería elegir acá? El bridge. El bridge, correcto. Bueno, acá eso, si estuviésemos trabajando con IPv6, que no es el caso, y fíjense, colecta los datos por dirección origen y dirección destino, y a todos los orígenes y a todos los destinos. Y yo le pongo start, obviamente que acá, fíjense, tengo solo dos hosts, el 231 y el 253, pero si ustedes se fijan acá, TXRate y ERXRate me va mostrando todas las conexiones y el ancho de banda que está usando cada conexión. Acá abajo me muestra el ancho de banda total de subida y de bajada. Acá ya visto desde el lado del router, por eso el TX es el download del target, ¿sí? Esto transmite desde el router a la interfaz bridge. Y esto, RX es el upload, es lo que recibe desde la interfaz bridge, ¿sí? Que si nosotros lo vemos, invertimos el punto de vista, es el download y el upload invertido, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, es una herramienta muy poderosa porque nos permite saber cuáles son los hosts que están usando el ancho de banda. Es más, vamos a ir a un caso, un entorno de producción, por ejemplo. A ver, vamos a ir acá, por ejemplo. Si ustedes se fijan, yo voy acá a IP Firewall, debo tener bastantes conexiones. Si ustedes se fijan, tengo muchas conexiones. Es más, y yo si voy a Tools, Torch, ¿sí? Fíjense, yo voy a ir acá a la interfaz, esta, por ejemplo. Voy a hacer un zoom. Y yo puedo saber cuáles son los hosts que me están usando más ancho de banda. Si ustedes se fijan, se está usando un total de ancho de banda de 17, ahí va variando, 14, 15, o sea. Pero fíjense que el 1.61, ¿sí? Es el que más está usando ancho de banda, después el 1.59, ¿sí? Y después están los otros hosts. Pero a mí lo que más me importa es que son esos hosts. Entonces, si yo, en ese caso, digo, no, yo tengo 10 megas, por ejemplo, tengo solamente 15 megas de ancho de banda contratado, acá se están usando 15, y veo que el host 1.61 me está usando el 50% del ancho de banda, bueno, yo acá con la herramienta Torch lo detecto y podría hacer una aplicación de una configuración de simple queues, ¿sí? Para hacerle una limitación de ancho de banda. ¿Se entiende? Como, es una herramienta muy poderosa, Torch. Fíjense acá, me sigue mostrando, fíjense cómo tengo 10 megas en cada host. ¿Por qué? Porque atiende a la configuración de simple queues que yo estoy haciendo y estoy traficando, ¿sí? Fíjense. Bueno, voy a de nuevo para los videos. Y fíjense cómo empiezan a bajar la velocidad y también las conexiones. ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguna duda? ¿No? No. Bueno, perfecto.
Les voy a pedir 2 segunditos, voy a buscar un poquito más de agua, que me quedé sin agua, y ya vuelvo, ¿sí? Bueno, ya volví, disculpen. Bueno, ¿les quedó clara la parte de simple queues? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, lo que vamos ahora a ver, si ustedes se fijan, yo acá les mostré la configuración, está la parte esta que dice burst, ¿sí? Que es ráfagas, ¿sí? Ahora vamos a ver qué son ráfagas. Dice, permite a los usuarios obtener por un corto periodo de tiempo más ancho de banda que el permitido por el parámetro max limit. Esto es muy común en los entornos ISP, que se configuren ráfagas, ¿sí? ¿Cómo funciona? Promedia la tasa de transferencia y la compara con ciertos valores. Vamos a ver a qué nos referimos. Esos valores son estos. El burst limit, ¿sí? Burst limit, que es el máximo ancho de banda permitido. El burst time, que es el tiempo en segundos. No es el tiempo que va a durar la ráfaga, sino cada cuánto tiempo se va a promediar. No importa que no entiendan ahora, ya lo van a entender. Y el burst threshold, que indica si el usuario tiene permitido el acceso a la ráfaga, ¿sí? Entonces, fíjense. Acá nosotros vamos a configurar una ráfaga que fíjense que dice burst limit 4 megas, ¿sí? Burst threshold 2 megas y burst time 16. En base a esos valores, nosotros podemos calcular cuánto va a durar la ráfaga. O mejor dicho, lo hacemos al revés, decimos, nosotros queremos que la ráfaga dure tanto, entonces así calculamos el burst time. Entonces, fíjense, el burst threshold va a ser menor que el max limit. El max limit es el parámetro que nosotros configuramos, que ya configuramos recién, que es el de 10 megas, por ejemplo. Y va a ser menor que el burst limit, ¿sí? ¿Y cómo vamos a configurar el burst time? ¿Sí? El burst time, precisamente, es la ráfaga en segundos, el tiempo que dura la ráfaga en segundos, que nosotros vamos a decir, por ejemplo, queremos que dure 10 segundos, 15 segundos, etcétera, por el burst limit dividido el burst threshold, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para un ejemplo que yo ahora tengo, les voy a decir, si nosotros queremos que la ráfaga dure 6 segundos y un burst limit de 4 megas, con un burst threshold de 1,5 megas, ¿sí? Entonces, el burst time que vamos a tener que configurar es 16. ¿Por qué? 6 por 4 es 24, dividido 1,5 es 16, ¿sí? Entonces, en ese caso vamos y ponemos 4, en realidad acá sería 1,5, acá sería 16 y acá sería 2 megas, ¿sí? Pero fíjense, perdón, estos valores están hechos para que coincidan con el ejemplo que yo tengo en la página, que ahora se los voy a compartir. ¿Cómo funciona la ráfaga? Miren, acá. ¿Cómo funciona la ráfaga? Voy a hacerle un zoom acá. La ráfaga, nosotros vamos a hacer, en el primer momento, cuando nosotros no estamos traficando, nosotros estamos parados acá. Esta es una escala de tiempo, ¿sí? Esto es tiempo, y esto es el ancho de banda, ¿sí? En el primer momento nosotros estamos parados acá. En el momento 0 tenemos 0 de velocidad, no estamos transfiriendo. Nosotros dijimos, vamos a tener un burst limit de 4 megas. Vamos a tener un max limit de 2 megas. Un burst threshold de 1,5 megas. Y queremos que la ráfaga, ráfaga en segundos, sea de 6 segundos, ¿sí? Entonces dijimos que el burst time, o sea, en base a eso, el burst time, disculpen, burst time es igual a 16. Entonces, fíjense, nosotros empezamos a transferir como el average rate. Nosotros tenemos el average rate, que es precisamente lo que yo les decía recién, que, fíjense que decíamos, yo les dije, el burst threshold indica si el usuario tiene permitido acceso a la ráfaga.
Entonces, ¿cómo sé si el usuario tiene permitido acceso a la ráfaga? Precisamente con el average rate. Cuando yo estoy en el tiempo 0 y traficando 0, yo tengo un rate de 0. ¿Sí? Ahora, como yo estoy abajo del límite del birth threshold, ¿sí? Yo abajo de este mi average rate no llegó al birth threshold, ¿sí? Yo entonces voy a tener acceso a la ráfaga y voy a tener, perdón, voy a tener acceso a la ráfaga y voy a tener un límite en vez de 2 megas de 4 megas. Entonces fíjense, el cliente empieza a transferir a 4 megas, ¿sí? Empieza a transferir a 4 megas. A medida que yo voy transfiriendo en el tiempo, este average rate va subiendo. En el momento, cuando va, si ustedes fijan, a los 6 segundos, que es lo que dura la ráfaga, ese average rate se va a igualar con el birth threshold, que son 1,5 megas, y en ese caso, cuando se iguala, como yo ya supero el birth threshold, yo ya pierdo acceso a la ráfaga. Entonces, el ancho de banda me va a bajar hasta los 2 megas, ¿sí? Acá yo dije que tenía 4, acá me va a bajar hasta los 2 megas, que es mi max limit configurado, ¿sí? Que es el límite de la RAF que yo tengo configurado en la simple queue, ¿sí? Y así, mientras que el average rate se mantenga por encima del birth threshold, que el birth threshold dijimos que es 1,5 megas, 1,5 megas, en ese caso voy a seguir teniendo los 2 megas de ancho de banda y no acceso a los 4 megas de ancho de banda. Si ustedes se fijan, yo a medida que sigo transfiriendo los 2 megas, el average rate se va a ir igualando con el max limit, ¿sí? Y yo voy a tener un average rate de 2 megas. Entonces, yo voy a tener 2 megas de average rate, ¿sí? Ahora, eso es, como les decía, en un momento inicial. Yo dejé de transferir datos, ¿sí? En un segundo estadio, yo dejo de transferir, ¿sí? Entonces, fíjense, acá yo dejo de transferir, los datos, el ancho de banda que estoy usando va bajando a 0. El average rate no baja a 0. ¿Por qué? Porque es un promedio de lo que yo venía transfiriendo a lo que estoy transfiriendo ahora. Y empieza a bajar, ¿sí? Empieza a bajar. Yo en este momento empiezo a transferir de nuevo, ¿sí? Empiezo a transferir de nuevo, pero el average rate todavía baja. Cuando el average rate, ¿sí? Yo acá transfiero 2 megas. Cuando el average rate baja precisamente porque yo no había estado transfiriendo por encima del birth threshold, que dijimos que es 1,5 megas, ¿sí? Yo de nuevo tengo acceso a la ráfaga, ¿sí? A los 4 megas. ¿Por qué? Porque el average rate está por encima del birth threshold. De nuevo, ¿cuánto tiempo voy a tener acceso a la ráfaga? 6 segundos, ¿sí? Que es lo que yo configuré. A los 6 segundos, el average rate se va a igualar con el birth threshold y yo voy a dejar de tener acceso a la ráfaga y voy a seguir con los 2 megas que tengo configurado en el max limit. ¿Se entendió? Sí. Es medio... O sea que yo accedo a la ráfaga cada vez que dejo de traficar. O sea, si yo dejo de traficar un rato, un tiempo, puedo tener acceso nuevamente a la ráfaga. Si no, ya no. Podríamos decirlo así, en realidad es cuando baja el average rate, pero cuando vos dejes de traficar, va a bajar tu average rate por debajo del birth threshold. Entonces, en ese caso, vas a tener acceso a la ráfaga. Podríamos decirlo así como vos lo decís. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Fíjense, nosotros vamos a configurar, por ejemplo, un ancho de banda de 8 megas, un max limit de 8 megas. Vamos a hacer un birth limit de 15 megas o vamos a hacer 5 megas, 10 megas, vamos a ver un birth threshold de 3 megas, ¿sí? Y queremos que la ráfaga nos dure 10 segundos, ¿sí? Entonces tenemos que hacer 10 por 10 dividido en 3, ¿sí? ¿Es correcto lo que digo? 10 segundos por 10 megas dividido en 3 megas. Deberíamos poner 300, ahí es correcto lo que digo. 10 por 10 dividido 3, a ver. No,
¿Qué me estoy confundiendo? Porque ¿cuál era la fórmula? Para que... Ráfaga en segundo por el burst limit dividido el burst threshold. No, está bien, entonces es... dijimos que la ráfaga queremos que dure 10 segundos por 10 megas dividido en 3. No, sería... Ahora sí, me confundí. Sería 33 segundos acá, ¿sí? 33 segundos, perdón, me había confundido. Porque sea 10 por 10, sí, dividido 3 es 33,3. Está bien, listo. Bueno, fíjense, yo voy a poner esa limitación, ¿sí? Y vamos a ir acá, a traffic. Fíjense, si ustedes se fijan, yo estoy transfiriendo acá 104, o sea, muy poquito, ¿sí? Yo voy a empezar a cursar un video en 4K, y fíjense cómo va a subir. Fíjense que subió a 10 megas, no subió a 5, que yo tengo la limitación. Está en 10 megas la limitación. Por aproximadamente 10 segundos va a estar en 10 megas, y fíjense cómo empieza a bajar. Hasta que encuentre una limitación en 5. Fíjense, ahora ya estoy limitado a 5. ¿Lo ven ahí? Cómo bajó de 10 a 5. ¿Sí? Fíjense, yo tengo una limitación ahí en 5 megas. Ahora, yo voy a dejar de traficar de nuevo por un tiempo. Fíjense. Y yo ahora ya no estoy traficando y mi average rate debería empezar a bajar. ¿Sí? Yo le voy a dar un tiempito. Cuando yo empiece a traficar de nuevo, debería de nuevo tener acceso a la ráfaga. ¿Por qué? Si mi average rate, yo dejé de traficar el tiempo suficiente como para que mi average rate baje por encima del burst threshold, debería tener acceso a la ráfaga. Entonces, de nuevo, fíjense, voy a empezar a traficar. Y efectivamente yo tengo acceso a la ráfaga, fíjense. Estoy en 10 megas. ¿Sí? Estoy en 10 megas, de nuevo, por 10 segundos más o menos, que empieza a bajar a los 5 megas. Y ahí ya bajó a los 5 megas. ¿Sí? ¿Vieron cómo funciona la ráfaga? Sí. ¿Les Sí, quedó sí, claro? sí. O sea, con este ejemplo es mucho más, porque se hace a veces medio complejo con average rate, burst limit, max limit, etc. Pero con el ejemplo se ve mucho más claro cómo funciona la ráfaga. Nosotros, durante un determinado periodo de tiempo, tenemos acceso a la ráfaga y después, cumplido ese tiempo, tenemos acceso, o sea, ya nuestro límite no va a ser el burst limit, sino nuestro max limit. ¿Sí? Eso es una cosa muy usada en los ISP, o también los pueden usar muchas veces el inicio de las conexiones requiere mucho intercambio de tráfico, entonces habilitando la ráfaga se hace más rápido. Incluso ustedes podrían habilitar las queues, ¿sí? Con un schedule. ¿Qué quiere decir? Que pueden configurar un schedule, por ejemplo, ciertos días a ciertas horas, que el tema de las queues esté habilitado, o si no, no. Si no, dicen no. O sea, si ustedes no habilitan nada, está siempre habilitada, sino hacer una habilitación en ciertos días y horarios. ¿Está claro eso? Sí. Perfecto. Bueno. Ya vamos a ver ráfagas. Ahora vamos a ver per connection queuing. ¿Sí? ¿Qué es per connection queuing? Dice, es un tipo de encolado para optimizar el consumo de tráfico, realizando limitación por subflujos. Puede sustituir múltiples simple queues en una sola simple queue con PSQ. Ahí vamos a ver cómo es eso. Y PSQ realiza una ecualización de ancho de banda basándose en ciertos parámetros que se denominan classifiers o clasificadores, como son IP origen, IP destino, puerto origen y puerto destino. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Nosotros tenemos un cliente, vamos a hacerlo con el lapicito más fácil. Nosotros tenemos un cliente 1, ¿sí? Que tendrá un subflujo, otro subflujo y otro subflujo, un cliente 2, un cliente 3, un cliente 4 y un cliente 5, ¿sí? Perdón. Y un cliente 5. ¿Qué pasa? En condiciones normales, si nosotros no tenemos ningún tipo de configuración, si el cliente 1 empieza a usar todo el ancho de banda, acá las colas estas son FIFO, ¿sí? First in, first out. Entonces, este empieza a traficar mucho, le va a dejar poco ancho de banda a los siguientes clientes, ¿sí? A los siguientes flujos. Entonces, lo que hace
per collection classifier es hacer, en base al clasificador que nosotros elijamos, como dijimos, IP origen o IP destino, hacer una clasificación de los subflujos, los va ordenando y va sacando de a uno, ¿sí? Primero el subflujo del cliente, el primer subflujo del cliente 1, el primer subflujo del cliente 2, el primer subflujo del cliente 3, etcétera, y luego el segundo del cliente 1, y así, entonces hace una repartija del ancho de banda muchísimo más equitativa, ¿sí? Para eso nosotros tenemos que usar un tipo de cola que se llama PSQ. ¿Por qué les digo que tenemos que usar? Porque si nosotros nos fijamos, las colas que estábamos usando, si ustedes se fijan, acá vamos a Advanced, fíjense que dice Q-Type, dice Default Small. Si yo voy acá a Q-Types y me fijo Default Small, es una cola FIFO, First In, First Out. P-FIFO en realidad, que es por paquete, ¿sí? Porque hay una que se llaman B-FIFO, que son por bytes, ¿sí? En este caso por paquete. P-FIFO es First In, First Out, ¿sí? Y fíjense que acá tenemos los colas, estos son colas cargadas por defecto, que son las PSQ, ¿sí? Terminamos de la parte teórica y ya vamos a ver cómo se configuran y cómo funcionan. Fíjense, y acá nosotros tenemos dos precargadas, que una es para bajada y otra es para subida. Entonces dice PSQ download default y PSQ upload default. Y fíjense que dice rate 0 y para la download el clasificador es el destination address y para la upload el clasificador es el source address, ¿sí? Nosotros nos vamos a centrar hoy en configurar solamente el parámetro rate, ¿sí? Después nosotros vamos a ver un parámetro que se llama QSize y Total QSize, que en realidad esta filmina es vieja, esta imagen es vieja porque es el que ahora dice QSize y Total QSize, que acá dice Limit y Total Limit. ¿Sí? De todas maneras, fíjense, ¿por qué el clasificador acá es el Destination Address? Porque acá nosotros dijimos, tenemos un paquete, que tenemos una dirección IP source y tenemos una dirección IP, dije source y tenemos una dirección IP destino. Entonces, acá todos los paquetes cuya destino sea el mismo, ¿sí? Todos los paquetes que vayan dirigidos a ese destino, los clasifica como un flujo, como un subflujo, ¿sí? Eso es para la bajada, porque van dirigidos a ese destino. Y para la subida es ¿por qué el clasificador de source address? Es porque todos los paquetes que tengan como origen esta dirección, ¿sí? Entonces por eso es el clasificador, el destination address y el source address, ¿sí? Es solo un comentario que les hacía de por qué el clasificador, para que vean que tiene sentido eso. Y fíjense, ¿qué son los parámetros de esto? Rate, que es el ancho de banda máximo por subflujo. Si está en 0, se utiliza todo el ancho de banda y se distribuye equitativamente. Ahí lo van a entender. El limit, que es el que yo le digo QSize, es el tamaño de la cola para cada subflujo. Y el total QSize es la sumatoria de todos los subflujos. Esto ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Cuando veamos PPPoE. Y el classifier son los parámetros de PSQ que tendrán en cuenta para distribuir los paquetes en su flujo. Dijimos destination address o source address, según sea subida o bajada, ¿sí? Y fíjense que dice PSQ con PSQ rate 0. Nosotros tenemos un ancho de banda total de 10 megas y tenemos dos subflujos. Si el PSQ rate es 0, yo dije que si está en 0, va a distribuir todo el ancho de banda disponible y se va a distribuir equitativamente. Entonces, si tenemos dos subflujos, va a repartir 5 megas a cada uno. Ahora, si tenemos 6 subflujos, va a repartir 1,65 megas a cada uno, ¿sí? Y si tenemos 12 subflujos, va a repartir 0,83 megas a cada uno. Ahora, ¿qué pasa cuando el PSQ rate, ¿sí? No es 0, sino 1? Fíjense, si yo tengo 10 megas y solamente tengo dos subflujos, este va a ser el ancho de banda máximo de subflujo. O sea, por más que yo tenga 8 megas más disponibles, solamente voy a repartir 1 mega cada subflujo, ¿sí? Si yo tengo 6 subflujos, voy a repartir 1 mega cada subflujo. Y solamente va a empezar a ser repartida, o sea, va a cambiar el mega cuando haya más de 10 subflujos, ¿sí? Que sería el 10 dividido 10, seguiría siendo 1 mega, en este caso son 12, y va a repartir 0,83 mega a cada subflujo. Pero si no, no va a entregar nunca más de 1 mega, ¿sí? ¿Entienden? Hay un límite de 1 mega por cada subflujo. ¿Está claro eso? Sí, sí. Mánquenme un segundo ahí.
Discúlpenme, justo me llamaron, discúlpenme. Bueno, entonces, fíjense, cuando el PSQ rate es 1 mega, nunca un subflujo va a tener un ancho de banda más que el configurado ahí, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos en ese caso? Ahí ya no usamos las QType por default, sino que creamos una, fíjense acá, se llama cliente app, le voy a hacer un zoom para que se vea mejor. Fíjense que se llama cliente app, y acá el rate ya no dejamos en 0, sino ponemos 1 mega, ¿sí? Como es la subida, el clasificador va a ser el source address. Y acá ponemos client down, ¿sí? El clasificador va a ser destination address, y también el rate le ponemos en 1 mega, ¿sí? Bueno, fíjense que vamos a hacer un ejemplo ahora. Fíjense, yo les dije en un momento que PSQ, miren, fíjense, yo les dije esto. Puedes sustituir múltiples simple queues con una sola simple queue con PSQ. ¿Por qué es eso? Porque nosotros, por ejemplo, si acá, acá nosotros teníamos limitaciones, por ejemplo, recién yo había hecho una limitación de 10 mega cada uno. Entonces, hagamos de cuenta que ya tenemos 10 PCs que le hacemos la limitación de 10 mega cada uno. Lo único que hacemos es crear una simple queue con un rate de 10 mega y ponemos todas las PCs en esas sola simple queues y listo. Mucho más fácil que andar creando 10 reglas diferentes. ¿Se entiende? Bueno, fíjense, un error, o sea, ¿dónde elegimos nosotros el tipo de cola? Si yo voy acá a PC clase, fíjense que voy acá y dice QType, ¿sí? QType, y acá yo voy a elegir, por ejemplo, PSQ upload para lo que es la subida y PSQ download, ¿sí? Bueno, un error muy común, un error muy común, consiste en configurar simple queue para un solo host, ¿sí? No tiene sentido para un solo host. ¿Por qué no tiene sentido para un solo host? O queremos aplicarlo para varios, no para uno. Porque en realidad el clasificador, o sea, el clasificador dijimos que es el destination address y el source address. Acá va a ser siempre el destination address, entonces no va a haber una ecualización real. Entonces, acá lo que tendría sentido es si, por ejemplo, nosotros hacemos una limitación ya no a un host, sino a toda la red. Si ustedes se fijan, acá creo que es las 10.0, voy a chequearlo, la barra 24, sí, 10.0 barra 24, entonces yo acá ya no voy a hacer a esta PC en particular, sino voy a poner toda la red, ¿sí? Y va a ser la 10.0 barra 24, slash 24. Y acá le voy a hacer una limitación de 10 megas, ¿sí? Fíjense. Y acá sí yo ya elegí PSQ download. Acá el upload no me interesa porque yo no estoy limitando, pero sí el PSQ download. Entonces fíjense, esta regla ya no tiene sentido, la voy a deshabilitar. Y yo tengo un ancho de banda de 10 megas para toda la red. Entonces voy a empezar a traficar, fíjense, primero en esta PC. Voy a forzarlo a 4K al video. Y voy a poner la herramienta Torch. Fíjense, está transfiriendo los 10 megas. ¿Por qué? Porque yo tengo una limitación de 10 megas. Tools Torch. Y voy a ponerle Start, ¿sí? Fíjense, solamente el host 253 está transfiriendo y yo tengo los 10 megas. Ahora, yo voy a empezar a transferir con el otro host, con el 39, el 239, y si anda bien, debería ecualizarme a 5 megas cada uno, ¿verdad? Esperen, lo voy a forzar a que vaya a 4K. Ahí le estoy forzando que vaya a 4K. Y fíjense que acá tengo 5 megas cada uno, ¿sí? Fíjense en el total, acá dice 10 megas, y acá yo tengo 5 megas cada uno. O sea, PSQ está trabajando bien, me está ecualizando el ancho de banda en forma correcta, ¿sí? ¿Lo ven a eso? Sí, sí. Perfecto. Sí. Bueno, ahora
yo voy a hacer un cambio. Acá voy a crear una nueva QType, solamente la de download no me interesa. Le voy a poner copy. Le voy a poner psq download. Pero le voy a poner 3 megas de bajada. ¿Sí? 3 megas de bajada. Entonces acá al write le voy a poner 3M. ¿Sí? O no. Vamos a hacer un cambio. Esperen. Antes de crear esta, la voy a aplicar. Le voy a poner 5 megas. Perdón, 5 megas. Acá le voy a cambiar el nombre. 5 megas. Y acá yo voy a subir el ancho de banda a 20. El ancho de banda máximo lo voy a subir a 20 megas. Entonces, ¿qué pasa cuando yo subo el ancho de banda a 20 megas acá? ¿Qué va a pasar? Acá los hosts se van a ir a 10 cada uno. Fíjense, yo le voy a aplicar. Que me dice... Ah, porque yo tenía los Bear Threshold configurados. La ráfaga configurada nunca puede ser más que el de ráfaga. Fíjense, yo acá le doy 20. Fíjense cómo se va a ir a 10 cada uno acá. Fíjense. Se va a ecualizar y está en 10 cada uno, ¿sí? Más o menos casi 10 cada uno. Pero fíjense que acá tenemos los 20 megas acá abajo. Los 20 megas. Y tenemos más o menos 10 megas cada uno, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo acá, como les dije, tengo 10 megas cada uno. ¿Qué pasa si yo acá cambio el PSQ rate, el PSQ type, ya no pongo el default, sino el de 5 megas? ¿Qué creen que va a pasar? Y debería dividir en 5 directamente. No Vamos a ver si funciona. Fíjate que yo tengo un ancho de banda de 20 megas máximo, ¿eh? Fíjense, 5 megas cada uno. Por más que yo tengo 20 de max limit, me está limitando porque el rate yo le puse en 5 megas. ¿Sí? Y ahora fíjense donde dice PSQ queues. PSQ queues. Fíjense, tengo dos, porque tengo dos, precisamente tengo dos subflujos diferentes, que son el 239 y el 254. Si yo agregase otro más, acá debería agregar 3, entonces acá sí tiene sentido aplicar PSQ. Ahora, si yo lo hacía en una sola PC, siempre iba a tener uno acá, ¿sí? Siempre iba a tener uno. Yo a ver si tengo acá una configuración, creo. El tema es que a esta hora creo que ya no hay nadie, pero acá creo... A ver. Creo que a esta hora ya no queda nadie. Toda la red. Fíjense que yo tengo acá 11. Le voy a agrandar esto. Acá tengo 11 PSQ queues. ¿Sí? 10, fíjense. ¿Por qué? Porque yo estoy acá haciendo un PSQ a toda la red. Fíjense, acá estoy elegí la PSQ download. Ahora, no tenía sentido, repito, si yo se lo pongo a un solo host. Entonces, esto tiene sentido cuando... ¿Por qué decimos que una sola simple queue, una sola PSQ reemplaza varias simple queues? Precisamente por esto, porque tiene sentido cuando nosotros configuramos una cola PSQ y lo configuramos para una red, una interfaz, etc. ¿Sí? No tiene sentido para un solo host. ¿Entendieron bien eso, verdad? Claro. Una pregunta, ¿se puede combinar, por ejemplo, poner un host antes y después la PSQ para toda la red? O sea, un host que pueda tener, no que se ecualice, sino que tenga una cierta cantidad Mirá, habilitada. dijimos que las reglas son secuenciales. Fíjate, yo a esta voy a la PC prueba, la 239. Fíjate que acá está en 5 megas. Yo ahora la voy a habilitar y la voy a poner antes que la regla PSQ. ¿Sí? ¿Cuál es el ancho de banda que tiene ahora? Fíjate. ¿Por qué? Porque la regla que está macheando es esta. No, Porque es secuencial, así que se puede hacerlo así. porque machea primero esta. ¿Sí? De 10. La 239 acá no llega. Todo el tráfico de la 239 primero machea esto. Entonces, por eso también les digo que es muy importante el orden. ¿Sí? Y ahí, ¿cuál es el resto del ancho de banda que le queda para el resto de la red? No, ¿Haría es eso? que eso en realidad va a depender de la configuración que vos tengas. Acá yo le puse... El ejemplo son 20 megas toda la red. Sí, pero eso va a depender del ancho de banda que ustedes tengan. No es que porque yo tengo acá... Ah, sí. Bueno, estamos hablando del Ténganlo en ejemplo. cuenta eso porque ustedes, si vos, por ejemplo, limitaste acá 10 megas, vamos a hacerlo con números un poquito más reales hoy.
vos limitaste acá, tenés 100 megas, y vos acá le pusiste 100 megas al PSQ, por más que pongas 100 megas acá, le estás dando los 100 megas a este. O sea, si PC Pruebas está traficando o usando toda la ancha de banda, no va a quedar nada para la segunda regla. ¿Se entiende? Claro, eso es lo que he preguntado, claro. Lo No, no, primero consume una cierta cantidad y sí, el resto lo que le queda. generalmente un host no está traficando al máximo todo el tiempo, pero ténganlo en cuenta por eso el orden y los anchos de banda que ustedes van a configurar. De todas maneras, ahora vamos a ver una cosa que se llama ancho de banda garantizado. ¿Sí? Bueno, ¿les quedó claro cómo funciona PSQ? Clarísimo. Perfecto. Y ahora vamos a ver ancho de banda garantizado. Nosotros lo que queremos es asegurar un ancho de banda mínimo a un cliente o a un grupo de clientes. El tráfico restante lo vamos a repartir entre los diferentes clientes, ¿sí? En base a ciertos parámetros. Vamos a tener un parámetro que se llama parent, que va a ser la cola padre. Ahí vamos a ver cuál es la cola padre. Vamos a tener un parámetro que se llama limit at, que va a ser el ancho de banda garantizado, y vamos a tener un parámetro que se llama priority, que va del 1 a 8, siendo 1 la mayor prioridad y 8 la menor, ¿sí? Entonces, ¿dónde se configura esto? Fíjense, esto se configura acá en la misma pestaña que nosotros configuramos el PC Type, el QType, acá en Advanced. Fíjense que tenemos Limit At, tenemos Priority, ¿sí? Y tenemos Parent. Con Parent agrupamos las queues dentro de un grupo de ancho de banda total para repartir, ¿sí? Ahí vamos a ver a qué nos referimos con eso. Con Limit At aseguramos un ancho de banda para un target determinado. Y fíjense, ¿cómo funciona esto? ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Ustedes en los ISP, algunos de ustedes, si trabajaron o habrán escuchado, las palabras o conceptos, siglas de SIR y MIR. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es SIR y MIR? SIR es el Commit Information Rate y MIR es el Maximum Information Rate. El MIR es lo que nos vende nuestro proveedor de Internet, ¿sí? Ya sea que somos una cooperativa o que somos, o que, por ejemplo, contratamos servicio a Telecom, a Claro, etc. Va a venir Telecom. Acá, de nuevo, yo solo me voy a centrar en la bajada, ¿sí? En la subida no me interesa. Y viene Claro y te dice, te vendo 300 megas, ¿sí? O Telecom o una cooperativa. O una cooperativa, si nosotros somos el ISP, nosotros decimos, te vendemos un plan de 10-100, por ejemplo, ¿sí? Bueno, este 300 megas son el MIR, ¿sí? Que es el Maximum Information Rate, que viene a ser nuestro parámetro, si nosotros lo comparamos con lo que estamos viendo ahora, es nuestro max limit, ¿sí? Nuestro max limit. Pero el SIR, el Commit Information Rate, te dicen, generalmente suele ser el 10, el 20, el 30% del MIR, dicen, pero el SIR va a ser 30 megas, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es nuestro parámetro limit at? ¿Sí? ¿Qué es eso? Es el ancho de banda garantizado. Acá, Claro, Telecom, cualquiera te va a decir, yo te vendo 300, pero te garantizo un SIR de 30. ¿Qué quiere decir? Yo te vendo 300, pero no te puedo garantizar todo el tiempo los 300. Sí te garantizo todo el tiempo los 30. ¿Sí? Acá entra a jugar un concepto que se llama reuso de ancho de banda, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por qué? Precisamente porque nosotros si tenemos 100 clientes, ¿sí? Nosotros somos un ISP, tenemos 100 clientes de 10 megas. Entonces, ¿cuánto ancho de banda total necesitamos? Si tenemos 100 clientes de 10 megas. Y 1 mega para cada uno. Giga. 1000 megas, 1 giga. ¿Sí? Un Nosotros giga, sí. necesitamos 1000 megas. ¿Por qué? Por los 1000 megas, si lo repartimos, los 10 megas los repartimos en 100 clientes. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si hay uno más, un cliente 101? Yo tengo 101 clientes. ¿Le puedo dar 10 megas a cada uno? Y no. Sí, va. No. ¿Por qué? Me van a faltar 10 megas, ¿verdad? Porque yo solo tengo 1000.
Entonces, ahí, Exacto. ahí tiene sentido el parámetro limit add o el SIR. Entonces, yo digo, no, yo los 1000 megas, si tengo 100 clientes, ¿sí? Lo voy a dar 10 megas cada uno. Ahora, si yo tengo 500 clientes, ¿sí? Los 1000 megas le voy a decir, les vendo los planes de 10, pero te aseguro, si yo divido los 1000 en cosas, te aseguro 2 megas, ¿sí? Yo te aseguro 2 megas, porque estos 1000 me permiten asegurar 2 megas para cada cliente. Y le voy a dar un ancho de banda máximo de 10, pero lo que seguro le puedo dar es 2. Ahora, yo acá tengo que, si viene un cliente 501, o compro más ancho de banda, o no lo acepto. ¿Por qué? Porque ya no tengo para darle para asegurarle los 2 megas a todos los clientes, ¿sí? Eso se llama reuso de ancho de banda. Después, generalmente un ISP usan un reuso de 4:1, de 5:1. ¿Qué quiere decir? Que el ancho de banda máximo total lo dividen en base a la cantidad de los planes que tengan. O sea, hay que hacer una ingeniería acá, pero la cantidad de los planes que tengan, en 4 o 5, como para poder tener más clientes, ¿sí? Pero yo lo que quiero que entiendan, en este caso, en este momento, no me interesa tanto que entiendan el tema de reuso, sí quiero que entiendan que nosotros podemos decir, si tenemos, por ejemplo, un ancho de banda máximo de 10 megas, perdón, de 10 megas, nosotros podemos, y tenemos, por ejemplo, 5 clientes, nosotros podemos asegurarles un ancho de banda garantizado de 2 megas. Y después, si sobra ancho de banda, lo repartimos. Si no, le damos 2 megas a cada uno. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, es un recurso muy útil y lo uso bastante. Entonces vamos a ver cómo sería la configuración. Fíjense, acá yo voy a volver a las colas por defecto. Y esta va a ser la cola para toda la red y yo le voy a tener un ancho de banda de 20 megas, ¿sí? Un ancho de banda máximo de 20 megas. Y acá sí, de nuevo voy a volver a configurar las otras PC y vamos a poner PC clase, que era la 192, 168, 10, 254 creo que era, no me acuerdo. 10, 253. 10, 253, ¿sí? Yo acá le voy a dar ancho de banda máximo, el ancho de banda máximo que tengo, que es los 20 megas, ¿sí? Yo le voy a dar el ancho de banda máximo de 20 megas, pero le voy a asegurar, le voy a decir, yo te voy a dar un limit at, ¿sí? De 10 megas, perdón, de 10 megas, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la cola padre acá? La cola padre va a ser toda la red, que es la que me va a establecer el ancho de banda máximo. Fíjense acá, estos 20 megas, ¿sí? Me lo va a establecer la cola padre, que es toda la red. Entonces, fíjense, yo creo una cola que le doy un ancho de banda máximo de 20 megas. Le doy todo el ancho de banda que tiene toda la red, pero le aseguro solamente 10 megas, ¿sí? De nuevo, acá la voy a habilitar a esta. Voy a darle un ancho de banda máximo de 10 megas a la PC prueba, ¿sí? Pero le voy a asegurar un ancho de banda máximo de 10 megas, un ancho de banda garantizado de 10 megas. Y la cola padre va a ser toda la red, ¿sí? Entonces, fíjense, yo voy a empezar a traficar. Ahora, perdón, esto tiene que estar ahí. Fíjense, si yo acá toco, como ya tienen colas padres acá, si yo pongo en show column, ¿dónde está parent? El parámetro parent, acá está, parent. Si ustedes se fijan, estas dos son hijas, se denominan hijas, de la cola padre toda la red. Entonces, si yo toco ahí, fíjense que hace un reordenamiento para darle una estructura jerárquica, ¿sí? Fíjense como que estas dos colas dependen de la cola toda la red, ¿sí? Entonces, fíjense, yo ahora voy a empezar a traficar solamente con la que se llama PC clase. Cuando yo empiece a traficar, ¿cuál es el ancho de banda que voy a tener? Los 20 si está solo. Vamos a probar. Yo empiezo a traficar. Ahí empiezo a traficar. Fíjense acá. Tengo los 20 megas, ¿sí? Tengo los 20 megas. ¿Por qué? Porque la otra PC no está traficando y yo tengo los 20 megas. Ahora yo voy a empezar a traficar con la otra PC.
Fíjense qué pasó. ¿Qué pasó ahí? Se aseguró los 10 megas en cada equipo. Yo le tengo que asegurar los 10 megas porque el ancho de banda garantizado se lo tengo que dar sí o sí. Entonces, le doy 10 megas a cada equipo. ¿Sí? ¿Se ve clarito ahí? Ustedes lo están viendo, ¿verdad? Acá. Yo quiero que se centren acá. Sí. Sí, Y sí. si no, acá también, en cualquiera de los dos. Pero fíjense cómo le da los 10 megas a cada cliente. ¿Sí? Ahora fíjense, yo voy a hacer esto. Siempre el ancho de banda máximo va a ser el máximo de la red. ¿Sí? El max limit va a ser el máximo. Ahora fíjense, yo acá le voy a decir le voy a configurar 5 megas, ¿sí? Al host, a PC clase, y le voy a configurar 5 megas de ancho de banda garantizado a la PC de prueba. ¿Sí? Fíjense, ¿cuánto ancho de banda tienen cada una? Casi 10. Vamos a cerrar en 10 más o menos, porque en realidad, como estamos usando la cola, la PFIFO, no es tan equitativo pero yo lo que quiero que vean es que los 20 megas trata de repartirlo en forma equitativa. O sea, acá ¿cómo funciona acá? Para que quede claro en realidad. Acá cómo funciona. Yo dije, tengo un ancho de banda máximo de ¿cuánto? ¿Cuánto es el ancho de banda máximo? 20. 20. 20. No sé por qué no me escribe. 20 megas. ¿Cuánto es el ancho de banda garantizado para la PC1? Vamos a decir PC1 y PC2. ¿Cuánto es el limit at? 5 cada uno. 5. Uy, no sé por qué me está escribiendo lento, mal. 5 y 5. Entonces, si yo tengo 5 megas para la PC1 y 5 megas para la PC2, ¿cuánto es el ancho de banda el sobrante, el remanente? 10. 10. 10. Ay, Dios, anda para la mierda. 10. Uy. Entonces, de estos 10 yo reparto 5. 5 para la PC1 y 5 para la PC2. ¿Sí? Por eso son los 10 que yo tengo acá, más o menos, ¿sí? Más o menos. Acá hay una que no sé por qué no está transfiriendo. Ah, porque no me está transfiriendo en HD en 4K a una de las PCs. Ahí lo fuerzo a 4K. Ahí está. Ahí lo forcé a 4K. Ahí debería ir a 10. Más a 10. Bueno, entonces, yo acá reparto el ancho de banda remanente en forma equitativa. Ahora fíjense, vamos a hacer la siguiente prueba. Dijimos que teníamos también el parámetro priority. ¿Sí? ¿Cómo funciona el parámetro priority? Fíjense, yo voy a ir a la PC clase y acá en vez de prioridad 8, dijimos que es la menos prioridad, le voy a poner prioridad 1. Fíjense cómo va a ser la repartija ahora de ancho de banda. ¿Qué observan? Se lleva casi todo el tráfico sobrante Fíjense, 15.5. la PC. 15.5. Entonces, el parámetro priority hace que, vamos de nuevo, yo tenía 20 y tenía garantizado 5 para la PC1 y 5 para la PC2. Tenía un sobrante de 10, pero ahora el sobrante de 10, como la PC1 tiene más prioridad, le doy los 10 enteros. ¿Sí? Le doy los 10 enteros. Entonces, esta va a tener, no sé por qué esta cosa no escribe. Ay, Dios. Esta va a tener 15 y esta va a tener 5. ¿Sí? No es que yo escriba más, sino que no sé por qué esto no escribe. Esto va a tener 5. ¿Sí? Ahora, voy a hacer lo inverso. Le voy a dar prioridad 8 a esta y prioridad 1 a esta. Fíjense cómo los roles se invierten. ¿Sí? Ahora, la PC prueba tiene los 15 megas y esta PC tiene los
o sea, todo el ancho de banda remanente, yo a la PC de clase solamente le doy el ancho de banda garantizado. El resto del ancho de banda que me sobra a mí, yo se lo doy a la PC prueba, ¿sí? Así funciona el parámetro priority. ¿Está claro? Clarísimo. Sí, sí. Fíjense qué poderoso que es esto. Entonces, en base a eso, vamos a ver algunos ejemplos. Voy a cortar la transferencia de video. Si acá nosotros tuviésemos más PCs, ¿sí? Más PCs para hacer la prueba, podríamos ahí jugar con diferentes prioridades para que vean cómo se reparte el tráfico. Ahora, en base a esto de prioridad, ¿dónde creen que tiene sentido usar entonces las prioridades estas? En algún servicio. ¿A qué te referís con algún servicio? Sí, es correcto, pero ¿a qué te referís con algún servicio? Puede ser algún servidor que necesites acceso desde afuera a ese equipo. O al revés, o estés acceder a un servicio externo. Bueno, podría ser. En realidad yo lo apuntaba por otro lado. Teniendo el tema de las prioridades, acá es lo que nosotros podemos usar para aplicar QoS, que es calidad de servicio, ¿sí? Entonces, acá nosotros podríamos decir a cierto tráfico, o sea, vamos a dividir el tráfico, por ejemplo, vamos a clasificar los diferentes paquetes por tráfico, por ejemplo, lo que sea HTTP, lo que sea, por ejemplo, todo lo que sea HTTP, lo que sea FTP, lo que sea, por ejemplo, RDP, lo que sea DNS, lo que sea, por ejemplo, Winbox, ¿sí? Y el resto, por ejemplo. Entonces, nosotros le vamos a dar un ancho de banda garantizado a cada tráfico. Le vamos a decir, acá te voy a dar un ancho de banda garantizado para este tráfico, para este tráfico. Y después les voy a dar prioridades. Entonces, cuando a mí me sobre ancho de banda, se lo va a repartirlo en base a las prioridades que yo tenga, ¿sí? Entonces, ahí nosotros podemos usar esas prioridades para hacer la configuración de calidad de servicio, ¿sí? Eso lo vamos a ver la clase que viene cuando vemos Q3, ¿sí? La calidad de servicio se configura acá en Q3, ¿sí? Bueno, ahora en base a lo que vimos, yo les voy a preguntar, les voy a mostrar algunos ejemplos. A ver si lo tengo abierto acá. Sí, acá está. En base a lo que vimos, yo les pregunto. De acá, a ver si era acá. Creo que era acá. No, perdón. Este es. Fíjense, acá vamos a tener, en realidad esto es la parte de Q3, pero lo vamos a ver para el ejemplo que yo quiero ver, lo vamos a ver, nos va a servir para ver lo que yo quiero ver. Voy a hacer un zoom. Fíjense, en base a eso, yo les pregunto. Tenemos una cola padre que tiene 10 megas de ancho de banda. Después tenemos dos colas hijos. Una que tiene un limit add de 4 megas, un max limit de 10 megas. Acuérdense que max limit va a ser siempre igual al max limit de la cola padre, ¿sí? Y después un limit add de 6 megas y un max limit de 10 megas. Y después la cola 2, la cola hijo 2, tiene dos colas hijas que tienen un limit add de 2 megas, un max limit de 10 megas y una prioridad de 3. Esta tiene prioridad 1, ¿sí? Y después otra que tiene un max limit, un limit add de 2 megas, otra de 10 y una prioridad de 5, ¿sí? En base a eso, yo les pregunto, ¿cómo va a ser la repartija de ancho de banda de los 10 megas? Porque acá la repartija siempre se aplica sobre las colas hijos, sobre las colas que están para la interfase, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Acá la repartija se va a aplicar sobre estas colas. Ya lo vamos a ver bien en la clase que viene. Pero bueno, yo ahora, créanme que es así. Y la repartija se va a aplicar sobre estas colas. En base a, eso, a estos parámetros de limit at y max limit y las prioridades, ¿sí? Y estas prioridades. ¿Cuáles van a ser los anchos de banda para cada Q? A Q3, a Q4 y Q5.
A ver, ¿me pueden decir ustedes? Y primero va a ir por esa, No, no, por por eso. señalante. Usted me tiene que decir el ancho de banda acá, me tienen que decir. Y ahí va, De los 10 megas van a tener 811, 432, no sé, díganme ustedes por eso. De los 10 megas, ¿cómo hacer la repartija de ancho de banda para la Q3, para la Q4 y para la Q5? ¿Cómo va a ser? Yo dije, tengo 10 megas y fíjense el limit at y fíjense el priority. y los 8 y los 10. Bueno, ahí está demasiado matemáticamente muy justo, pero 6, 2, 2. 6, 2, 2. ¿Por qué 622? Es correcto, pero ¿por qué 622? Hagamos el análisis. Yo tengo 10 megas para repartir, ¿sí? Y fíjense, la cola 3 tiene un ancho de banda de los 10 megas, tengo que repartir, tengo que garantizarle a la cola 3, 6. Y a la cola 2 tengo que garantizarle 4, ¿sí? Al mismo tiempo, la cola 2 tiene 2 hijas que tiene que repartir 2. Tiene que repartir 2 a una y 2 a otro. Si yo sumo los 6 más 2 más 2, están los 10. Si yo hago, están los 10 megas que yo tengo en total. Como yo no tengo ancho de banda remanente, la prioridad no tiene ningún sentido, ¿sí? Porque yo no tengo, la prioridad solo juega cuando yo tengo ancho de banda para repartir. Acá no tengo ancho de banda para repartir, porque los anchos de banda garantizados que yo di, ya me llegan a los 10 megas. ¿Entienden eso? Sí. Perfecto. Si lo entienden, vamos al segundo ejemplo. ¿Cuáles van a ser los anchos de banda acá para la cola 3, 4 y 5? Podría ser un 2, 5, 3. 2, 5, 3. ¿Por qué? Y por la prioridad que tiene la cola 2, o ¿Alguien el tiene otra host, opinión o lo cerramos en 2, 5, 3? Vamos de nuevo a hacer la... Sería, Sí, eh, sería este caso, bueno, desde el punto de vista, bueno, la cola, la 1 que tenés ahí, como tiene prioridad 3, a mí me interesa la cola 3, 4 y 5. ¿Cuáles van a ser los anchos de banda? sí. Para mí el caso de la 3 va a ser igual, en este caso va a ser 2, en la otra va a ser 2 y la otra en este caso va a ser el resto. 2, En este 2 caso, y 6. no, Decís. no, 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 6 en el medio y 2 en el final, Bien. ¿Por qué? por la prioridad que Por estás la prioridad. manejando ahí. Vamos a hacer el análisis. Es correcto. Nosotros tenemos 10 megas para repartir, ¿sí? Y tenemos que decir, para la cola 3, yo le tengo que asegurar 2 megas de ancho de banda. Entonces, a la cola 3 yo le tengo que asegurar 2, ¿sí? A la cola 2 yo le tengo que asegurar 4, ¿sí? Yo le aseguro 4 y al mismo tiempo la cola 2 tiene que asegurar a sus hijos 2 y 2. Entonces yo acá aseguro 2 y 2, ¿sí? Entonces, para hacerlo al mismo nivel, esta sería la cola 3, ¿sí? 2, 2 y 2. ¿Cuántos megas me sobran de los 10? 4, 4. Yo tengo de sobrante 4 megas. Y acá sí entra a jugar la prioridad, ¿sí? La prioridad de esta es 3, de esta es 1 y de esta es 5. Como de la cola 4 tiene más prioridad, yo los 4 megas se los doy a la cola 4. Entonces es 2, 6, 2. ¿Se entendió? Cuando yo tengo ancho sí, de sí, banda sí, sí, sí. remanente, sí juega la prioridad. ¿Sí? Sí juega la prioridad cuando yo tengo ancho de banda remanente. Si no, no. Vamos al tercer ejemplo. Les pregunto, ¿cómo es acá?
6. Y bueno, y 2, 2. ¿Cómo? 6, 2 y 2. 6 para el primer, sí. 6, 2 y 2. 2, ¿Alguna otra 2. opinión? A menos que esté viendo más porque estoy con el celular. ¿Hay alguna otra opinión? ¿O cerramos en 6, 2, 2? En 3 minutos terminamos la clase. Présteme atención 3 minutitos más. Vamos a hacer el análisis para ver si es 6, 2, 2. 10 megas, ¿sí? A la cola 3, ¿cuánto tengo que asegurarle? 2. A Q3 yo le aseguro 2. A Q2, ¿cuánto tengo que asegurarle? 8. 8. ¿Y Q2 cuánto tiene que asegurar a Q4 y a Q5? ¿Q2 cuánto le garantiza a Q4 y a Q5? 2 y 2. 2 y 2. ¿Cuánto me sobran? Yo acá tengo 2, 2 y 2 son 6. ¿Cuánto me sobran? 4. 4. ¿Pero a quién le sobra 4? ¿A la Q1 o a Q2? A la Q1. No, a Q2, porque yo Q1 le tengo que comprar 8 a Q2. Los Pasa que 4 estoy estos viendo no mal. le sobran a Q2, no le sobran a Q1. Entonces los 4 los va a repartir entre estas dos colas, no a esta. ¿Sí? Q1 Sí, sí. ya repartió todos los 10 completos. Ahora, como la Sí. cola 4 tiene más prioridad que la cola 5, entonces estos 4 van a la cola 4. Entonces, de nuevo, es 2, 6, 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Por más que esta tenga más prioridad... Sí. Pasa que no veía bien porque estoy con el Acá, celu, por eso. la prioridad tiene sentido, pero yo antes tengo que asegurar el ancho de banda garantizado. Sí o sí. Y de acá el ancho de banda garantizado para Q2 es 8. ¿Sí? Sí. Está claro. Bueno, último ejemplo y terminamos la clase. Este es un poquito más complicado, en realidad es solo para mostrarle. Ahí. Bien. Según la repartija que tenés ahí, a ver si lo puedo ver bien con el celu. En la Q3 te quedarían 6. 6. En la Q, déjame que tengo que sacar el cálculo. ¿Qué dice en el límite? No lo veo bien en el celu. Dice 1.2, ¿puede ser? ¿En cuál? El límite en la Q5. 12 dice. 12 y 15. Ah, 12. Ah, bien. Bueno, más allá de eso, no importa. Yo lo que quiero es que en realidad les pregunto, ¿esto está bien configurado o no? No, ¿Por está qué? mal. Porque tenés el límite, el 1 se supera, después tenés 12 superior al ancho de banda. Nunca el ancho de banda Como garantizado, los anchos de banda garantizados pueden superar el max limit. ¿Sí? Debería ser menos. Nunca. La sumatoria, No puedo ofrecer más de lo que tenés. exactamente, la sumatoria de los limit at nunca debe ser mayor que el max limit. ¿Sí? Nunca. Por eso preguntaba en la Nunca. Q, no veía bien acá si hacía 1.512, por eso. te Porque esta preguntaba. configuración es incorrecta. Ahora, no obstante, por Exacto. más que la configuración sea incorrecta, ¿sí? Por más que la configuración sea incorrecta, el equipo va a intentar entregar los anchos de banda garantizados. ¿Pero cómo lo va a hacer? Y te va a dar los 6 en la Q3. No, porque en realidad no. Espera. Porque acá la Q3 tiene más prioridad, pero solamente cuando hay ancho de banda remanente. Acá no tenemos ancho de banda remanente. Sí, Acá tenemos 1, sí, pero- acá tenemos 6. ¿Y por qué? ¿Por qué funciona así? Porque si nosotros sumamos los limit at, ¿sí? Si nosotros sumamos los limit at, Ujú. Te va a dar. me sale medio chinflado, son 20 megas, ¿sí?
Y si nos fijamos, Q3 tiene el 30% del total, ¿sí? Q4 tiene el 10% del total Ujú. y Q5 tiene el 60%. Entonces, lo que hace el equipo es, en base a esos porcentajes, trata de dividir el ancho de banda máximo que tiene en esos porcentajes. Entonces, si los 10 megas lo dividimos en esos porcentajes, van para Q3 van 3 megas, para Q4 va 1 mega y para Q5 va 6 megas. ¿Sí? Pero Perfecto. en realidad esta configuración es Incorrecto. incorrecta. No deben configurar así. Esto grábenselo, nunca limit add debe ser mayor que max limit. Nunca, nunca. ¿Sí? Si no, ustedes ahí no van a poder, hagan de cuenta que esto es en producción, están entregando a internet a sus clientes, ustedes no le van a cumplir el ancho de banda, no solo ya el ancho de banda máximo, no le van a cumplir el ancho garantizado que le están vendiendo. Entonces, eso no debe nunca pasar. Te va a andar mal todo. En realidad estamos hablando de casos extremos donde todos los clientes estén traficando al máximo al mismo tiempo, ¿sí? Pero tengan en cuenta que no, si ustedes configuran así, es una configuración incorrecta, ¿sí? Ujú. Sí, Bueno, acá está acá está la respuesta en base a lo que yo les está clarísimo. De todas maneras, eso es Qt. Bueno, voy a dejar de grabar, denme un segundo. Voy a dejar de compartir. Bueno,